Hola hermanos, ¿cómo están? Bien. Qué bueno que estén bien. Yo igual, estoy bien, gracias al Señor. Bendecido por poder estar acá nuevamente y poder compartir la palabra del Señor. Y esperando que podamos ser bendecidos por ella. Queridos hermanos, el día de hoy vamos a acercarnos a la palabra del Señor, a poder conocer distintos relatos que el Señor va haciendo. Personalmente creo que cuando el Señor habla, tiene algunos diálogos con fariseos o con cualquier persona, se entrega una bendición muy grande, hay mucho contenido. Entonces, esperemos que podamos absorber todo eso y poder comprender también lo que el Señor está hablando en este contexto y también lo que está hablando en la actualidad también a nuestras vidas. Así que eso, querido hermano, lo invito a que vayamos rápidamente a la palabra del Señor y podamos tener este tiempo de meditación, de poder compartir y poder avanzar y poder conocer más de nuestro Señor. Que se encuentra en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Yo creo que un texto conocido por la cristiandad. Quizás no. Capítulo 7, 37 al 39. Juan, capítulo 7. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dice así la palabra del Señor de nuestro Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de sus interiores correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Hacemos una breve oración. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por permitirme, Señor, estar acá junto a los hermanos, compartiendo tu palabra, Señor, con temor, Señor, con reverencia. Pidiéndote, Señor, que me ayude a poder ser lo más claro, Señor, no ser confuso, sino que el mensaje sea clarito, Padre Celestial, para que los hermanos puedan también comprenderlo de esa forma, Señor. Y podamos, Señor, practicarlo también, que es tan importante y tan relevante para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Estamos frente a ti, Señor, un Dios santo, un Dios justo, un Dios todopoderoso. Nosotros, criaturas, Señor, que fallamos día a día, que cometemos errores, Señor, que mentimos día a día, estamos delante de ti, Señor. Así que, Padre, ayúdanos, Señor, y especialmente a mí, ayúdame, Padre Celestial, a poder transmitir este mensaje, ayudado de ti, Señor, confiando, Señor, y creyendo que tú estás con nosotros en todo tiempo. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Queridos hermanos, el Señor aquí hace una invitación maravillosa, una invitación profunda, de mucho contenido, de un contenido incalculable espiritual. Así que interesante como lo que pasa en estos versículos, es muy, muy interesante. Así que vamos a ver cómo el Señor lo va relatando, los símbolos también que el Señor va desarrollando por medio de este diálogo, de esta conversación o de esta invitación. Pero muy importante, hermano, el contexto, un contexto para poder explicar. Comienzo al versículo del 1 al 9, y también lo leyéramos, para que vayamos comprendiendo de mejor forma. Dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea,
para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer, hace algo en secreto. Cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Entonces los hermanos de Jesús le sugieren que lo acompañe a la fiesta de los tabernáculos, ¿ya? Es una de las fiestas más importantes de los judíos. Está la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, y está la fiesta de los tabernáculos, de las fiestas más relevantes, más importantes en Jerusalén. Y realiza allí algunas de tus obras poderosas, le dicen, para hacerte más conocido, más popular. Eso es lo que le decían los hermanos. Jesús obviamente rechaza esta sugerencia, porque aún no había llegado su hora. Lo relata también en el verso. Y porque su misión no era alcanzar fama ni popularidad. Eso no quería el Señor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se niega. Y también nos muestra acá que los tiempos del Señor son perfectos. Muchas veces, en este caso los hermanos de Jesús, alguien tan cercano, lo empujan a que pueda realizar algo. Pero dice que no, el tiempo todavía no es ahora, sino que hay que esperar un poquito. Y eso obviamente habla de los tiempos de nuestro Señor. Rechaza la sugerencia porque aún no ha llegado su hora, dice el texto. Porque su misión no era alcanzar fama, como lo decía recién. De hecho, Jesús afirma que su misión lo que hace es generar odio en los demás. Dice que estaba pronto a ser muerto, que estaba pronto a ser, que lo querían matar. Entonces, eso es muy importante. Poder decir que el Señor en todo momento o en estos versículos siempre estaba pronto a la muerte, estaba pronto a ser asesinado. Tras haberle explicado esto a los hermanos, su punto, Jesús se dirige posteriormente en secreto a Jerusalén, donde la multitud ya especulaba y debatía sobre él. El resto del capítulo contiene dos fragmentos donde nuestro Señor Jesucristo enseña, que se divide en el capítulo 15 y 24, y el 37 y el 39 que estamos nosotros hoy en día. Ese que es el centro, los capítulos, los versículos centrales. Entonces eso es muy importante. Dice, es muy importante, vamos al versículo 37 nuevamente, que dice, en los últimos y gran día de las fiestas. Eso relata el versículo 37. Habían ceremonias que se hacían en esa fiesta, habían ceremonias importantes. Una de ellas era la ceremonia que se hacía con el agua. Era parte importante de la celebración, el agua. Cumplía un rol importante. En esas fiestas, querido hermano, también es importante decir y recalcar que se celebraban dos cosas. La fiesta de los tabernáculos. Se conmemoraban los 40 años del pueblo de Israel en el desierto y también la cosecha del pueblo en ese año, y también se pedía en oración que el próximo año también fuera de mucha bendición, que sea muy próspero en ese sentido, de las cosechas. Entonces la ceremonia principal, el invitado, el componente principal de esa fiesta era el agua. Entonces, un sacerdote extraía agua del estanque de Siloé con un cántaro de oro. Luego lo llevaba de vuelta, al templo, y lo vertía en una cuenca de plata junto al altar, acompañado por música, por coro. Era toda una fiesta. Mientras el sacerdote vertía el agua, oraba al Señor para que enviase lluvia.
para las cosechas, para todo lo que hablaba recién. En algunas tradiciones rabínicas, la extracción de agua de los tabernáculos se interpretaba como la atracción del Espíritu Santo. Entonces, como le decía anteriormente, en esa fiesta se recordaban los dos puntos, los 40 años del pueblo de Israel que anduvo en el desierto, en ese peregrinaje. El agua fue vital en esa época. Recordar que el agua, cuando el Señor permite que salga agua de la roca y de alguna forma permite que sigan viviendo para saciar esa sed física. Entonces, hermanos, en este contexto rodeado de simbolismo, que Jesús participa de alguna forma de esa fiesta, pero Jesús no participa como un oyente solamente, no participa como un invitado más, sino que Jesús hace algo muy importante e interesante. Y el versículo 37 lo relata. Jesús se levanta y clama con voz fuerte una verdad transformadora. Y hace esa invitación también transformadora. Dice, Él es la fuente de agua viva y está anunciando proféticamente la venida del Espíritu Santo. Él está anunciando proféticamente la venida del Espíritu Santo. En este breve contexto, querido hermano, de los versículos que veremos y meditaremos, espero que pueda ser un poquito más claro en el contexto que está nuestro Señor Jesucristo, en la fiesta de los tabernáculos, una fiesta de mucho simbolismo, en cual el agua cumple un rol muy importante, y nuestro Señor Jesucristo sube en silencio y participa y alza la voz. Lo primero que nos indica el texto, querido hermano, es dónde y cuándo fue que Jesús irrumpe en esta fiesta. Dice, en el último y gran día de la fiesta. Y es ahí donde ocurre todo ese ritual del agua. No subió en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, sino que en el último y gran día de la fiesta, donde ocurre ese ritual que hablábamos anteriormente, donde van a buscar agua en Siloé y lo llevan en un cántaro y lo vierten. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estratégicamente llega a ese día. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo elige ese día especial. Gracias, hermano. Y la palabra del Señor nos relata qué hace nuestro Señor. Versículo 37 dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Esta intervención, querido hermano, nos habla de la valentía del Señor, porque ya lo querían matar. Hacia atrás, en el capítulo 5 de Juan. Lo invito a que vayamos al capítulo 5 de Juan, versículo 18. Dice así, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces ya venía con esa situación de querer matarlo. Después que hace los milagros al paralítico. Entonces, en ese contexto, nuestro Señor se acerca a la fiesta. En ese contexto, nuestro Señor va y se para al frente de todos y alza la voz, dice el texto. Y alzó la voz diciendo. Entonces, vemos la valentía de nuestro Señor, el cual alza su voz. De pie y alzando su voz, se manda esta invitación gloriosa y única como solo nuestro Señor lo puede hacer, rompiendo y derribando todo simbolismo de los israelitas, porque ellos estaban enfocados en los símbolos, hermano, estaban enfocados en esos rituales que ellos tenían, pero llega este
este hombre, nuestro Señor, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Imagínense la situación, hermano. Imagínense el contexto. Todos esperando los rituales, esperando al sacerdote que traiga el agua, que la vierta, que ore y que todo lo que conlleva eso. Pero nuestro Señor va y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es por eso que va en ese día, como lo decía anteriormente, es por eso que busca ese día estratégicamente para poder hablar y alzar la voz. Existe un requisito, hermano, en este texto. Existe un requisito que es tener sed. Lo único que necesita es tener sed, no tener una sed física, sino una sed espiritual. Esa sed está ligada al pecado que mora en nuestros corazones y que deja un vacío en nuestro corazón, en el suyo, en el mío, que nada ni nadie lo puede llenar, saciar. Existen personas que dicen tener sed, hermano, pero buscan satisfacerla de diferentes formas, de diferentes maneras, a la de venir a Cristo. Una pregunta, querido hermano, para que la meditemos y la responda usted en su interior. ¿Cuál es la fuente que estás utilizando para satisfacer la sed espiritual que tú tienes? Quizás del alcohol. Me acuerdo mi pasado, con problemas, con distintas situaciones. Encontraba que el alcohol me refugiaba, que el alcohol me generaba olvidarme de los problemas. Pero era todo lo contrario, sino que se multiplicaban, porque después despertaba y al final tenía más problemas. Pero buscaba llenar ese vacío a través del alcohol. Quizás el sexo fuera del matrimonio. Hay personas que buscan saciar eso. Los juegos de azar, otro grupo. O los bienes materiales, hermano. Los bienes materiales muchas veces queremos que cumplan ese rol. También existen personas que utilizan ritos externos, hermano, para satisfacer su sed. Como aquellos judíos que buscaban ritos externos para satisfacer su sed, que pudimos ver en el contexto recién, y los cuales participaban de la fiesta de los tabernáculos para satisfacer aquella sed que solamente nuestro Señor Jesucristo puede saciar. Otra pregunta, querido hermano. ¿Qué estás haciendo, hermano, para satisfacer tu sed espiritual? ¿Estás haciendo buenas obras? ¿Estás viniendo a la iglesia? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás tratando de ser distinto como los demás? El decir, no, yo soy distinto a aquellos, así que yo me comporto de otra forma. Si buscas satisfacer tu sed en este tipo de cosas, vamos a terminar deshidratados, porque estás buscando el agua en el lugar equivocado y de la forma principalmente equivocada. Puede ser que busquemos satisfacer en cosas deseables, como lo decía recién, que no son malas en sí mismas, y eso es muy importante. Puede ser, querido hermano, que nosotros querramos satisfacer esa sed en bienes materiales. ¿Y cuál es el problema, hermano, de tener una casa, un auto? ¿Y cuál es el problema de tener un buen trabajo, de querer tener recursos y que mi familia esté bien? No, el problema no es ese. El problema es que queremos saciar nuestra sed, ese vacío que tenemos interno, por medio de ello. Y ese es el gran problema, que terminamos deshidratados, por explicarlo de una forma, y no saciados como el Señor nos puede saciar. Conseguimos ese bien material, pero nos damos cuenta que no nos satisface y sigue ese vacío en nuestro corazón. Puede ser que estés buscando una esposa o un esposo para también calmar esa sed. Es más, querido hermano, como lo decía recién, puede que estén buscando o puede que hayamos estado buscando en algún momento una buena iglesia para saciar esa sed.
donde se predique la palabra de Dios. Consigues una buena iglesia, conseguimos una buena iglesia, pero te das cuenta que aún la mejor iglesia están llenas de pecadores, de mujeres pecadoras y hombres pecadores, e imperfectos, y te quedas con esa sed en tu corazón. Consigues un buen trabajo, pero tampoco sacia tu sed. El querer saciar tu sed con alguna cosa o con esas aguas es lo mismo que saciar la sed con estanques, con agua quieta que no se limpia por mucho tiempo. Ahí nuestro hermano Jorge sabe lo que genera todo eso. Un montón de ácaros, infecciones, y a las finales nos vamos enfermando. Entonces, lo ejemplifico de esa forma para que pueda ser entendible. Entonces, eso es muy importante. Te genera malestar esa agua y al final se suman mayor problema. La única agua potable, por decirlo de alguna forma, queridos hermanos, es el agua que entrega nuestro Señor Jesucristo. Sin ninguna contaminación, sin ningún parásito, que no genera más sed. Es el agua que entrega nuestro Señor. Gloria al Señor. Hermanos, miren cómo lo relata la Escritura. Lo invito a que vayamos a Juan 4, versículo del 7 al 15. Es un diálogo muy interesante en el cual el agua también es muy importante y el Señor vuelve a utilizar ese ejemplo, esa idea. El diálogo con la mujer samaritana. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos hizo este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Amén. Entonces, amada iglesia, debemos beber del agua que nos ofrece Cristo. Es la única que no nos va a enfermar. De lo contrario, aquella agua nos va a sanar. Amén. Sabemos que esto es una metáfora, lo del agua, pero Cristo creyó que era necesario hablarlo justo en ese momento y en esa fiesta, por el significado para los judíos de esa época, en el agua y sus ceremonias. Es por eso que el mismo Jesús lo explica, por si llegase a quedar alguna duda. Por si llegase a quedar alguna duda. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero miren lo que dice el versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de sus interiores correrán ríos de agua viva. Entonces, si queda alguna duda o no se comprendió algo, el Señor es más claro todavía. Y a medida que avancemos estos 3 versículos, nos vamos a dar cuenta que ya el tercer versículo sigue siendo más claro aún. El que cree en mí, como dice la Escritura, de sus interiores correrán ríos de agua viva. Entonces lo que dice el Señor, o mejor, sí, lo que dice el Señor,
que al beber del agua que ofrece es lo mismo que creer en Él. Es decir, si alguno tiene sed de mí, venga y beba, venga a mí y beba. Entonces está diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, al beber de Él, es lo mismo que creer en Él. Y no solo eso, sino que también dice este versículo que en nuestros interiores ya no tendremos aguas de pozo, no tendremos agua retenida, agua estancada, agua putrefacta, llena de parásitos e infecciones, sino que nuestro interior, específicamente nuestro corazón, correrán ríos de agua viva. Gloria al Señor, maravilloso nuestro Dios. Jesús está diciendo que aquellos que vienen a Él y creen en Él, porque no solamente ir, sino que creer en Él como el Mesías, tendrán nueva vida. Él sigue con la metáfora del agua. Se dan cuenta que en el 38 sigue con la metáfora del agua. Ellos creen, dice, ellos creen en Él y aquel que cree en Él tendrá agua viva corriendo desde sus interiores hacia afuera. Y eso es una promesa segura, hermano. Segura porque viene de la confiable y fiel palabra de Dios. De hecho, el Señor lo dice, como dice la Escritura. Entonces, si lo dice la Escritura, lo dice nuestro Señor Jesucristo, son promesas seguras y confiables. Y eso va a pasar en cada uno de nosotros, en cada creyente que se acerque al Señor y beba de esa agua. Necesitamos una transformación de nuestros corazones, hermano. O en otras palabras, de nuestro ser interior. Cuando alguien toma del agua viva que Jesús ofrece, esa persona es transformada. Se convierte en alguien que ama a Dios y ama a los demás. Esa es la señal inequívoca. La promesa es río de agua viva. No dice gotas ni chorros, sino que ríos, un flujo constante. Por eso se refiere a río, inagotable, que transforma nuestras vidas. Querido hermano, déjeme decirle que no hay nada más importante en este mundo que beber de Cristo. No existe nada más importante que beber del agua que Cristo nos da. Y esto no es solamente para los no creyentes, sino que también con mayor razón para nosotros, los creyentes. El poder beber del agua que corresponda. El poder saciar nuestra sed donde corresponda. Y es en Cristo. Al principio ponía ejemplo de leer la Biblia. No hay nada malo en leer la Biblia, hermano. Pero si leemos solamente la Biblia y no buscamos a Cristo, no bebemos de Cristo, se transforma en una lectura vacía. Si nos acercamos acá a la iglesia y asistimos a la iglesia, pero no buscamos de Cristo, no bebemos de Cristo, se transforma en un rito venir a la iglesia, igual que los judíos acá. El domingo yo sé que tengo que ir a la iglesia, voy, llego, me instalo, termina, me voy. Se transforma en algo mecánico. Y eso es lo que no debemos hacer, sino que buscar a Cristo, beber de Cristo. Entonces también, como lo decía, no es para los no creyentes, sino que con mayor razón para los creyentes, aquellos que el Señor ha abierto nuestros ojos y hemos podido verlo por medio de la Escritura, por medio de su palabra. Hay una mayor responsabilidad. Y los niños también. Es muy importante que los niños vayan comprendiendo y sabiendo que esa sed que van teniendo de múltiples cosas, porque cuando son niños, jóvenes, adolescentes o preadolescentes, hay una necesidad de múltiples. Es importante que comprendan que esa sed se sacia solamente en Cristo. Solamente en Cristo, no hay otra fuente. El mundo nos quiere hacer creer que podemos saciarnos de distintas fuentes, pero no, solo Cristo. Es ahí donde nosotros tenemos que beber.
Y ese beber de Cristo por la fe, hermanos, nos lleva al versículo 39. Vamos avanzando. Entonces, el que cree en mí, como dice la Escritura, de sus interiores correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Ve que cada vez va siendo más claro? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno puede haber quedado con duda, ¿qué quiso decir? Y el 38 es más claro, le dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de sus interiores correrán ríos de agua viva. Ya está siendo un poco más claro. Pero acá en el 39 dice: esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Acá tengo otra traducción del versículo 39. Dice: con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyere en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Hermanos, esto no es nuevo. Lo que está hablando el Señor no es nuevo. No es algo nuevo para esa época. Y hoy en día nosotros también podemos comprender que no es algo nuevo. En la Biblia se ha relacionado en varios versículos el agua con el Espíritu. Me gustaría que leyéramos Isaías 44, versículo 3. Isaías 44, versículo 3. Dice, ¿lo tiene, hermano Héctor? Isaías 44, versículo 3. Dice: ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces no era algo nuevo. Y hay otros versículos también que el Señor nos va hablando, y especialmente en el Antiguo Testamento. Entonces lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo es que Él va a habitar por medio del Espíritu Santo en cada creyente. Eso es lo que está diciendo. Maravilloso, glorioso, sobrenatural. Es algo que muchas veces no logramos comprender y entender, y yo creo que no lograremos comprender y entender magnitud de promesa. Que nuestro Señor Jesucristo va a habitar en nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿De dónde viene la presencia de las aguas de vida eterna? Viene de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. En nuestro texto del Juan capítulo 7, 37, 39, Jesús iba a venir el Espíritu Santo para morar en los corazones de sus discípulos. Antes de la llegada del Espíritu Santo, algo tenía que suceder. Y el verso 39 lo relata. La glorificación de Jesús. El texto nos dice lo siguiente: esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Cuando Jesús habló esta promesa, su resurrección de los muertos y su ascensión fue evento futuro, era futuro y necesario para que el Espíritu Santo llegara a morar en el pueblo de Dios, en nosotros. Escuchen las palabras que Jesús les decía a sus discípulos antes de morir. La encontramos en Juan 14, 16 al 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estaréis en vosotros. Amén. Gloria al Señor. Maravillosa promesa, la cual nosotros creemos y recibimos por fe en nuestro Señor. El agua y el Espíritu se conectan en otras partes también de Juan, de este libro. Por ejemplo, cuando Jesús habla con Nicodemo, que nadie puede entrar al reino de Dios sin nacer de agua y del Espíritu, le dice. Bueno, la conversación de la mujer samaritana que hablamos también, que también está en el libro de Juan. Aquí el narrador vuelve a establecer esa conexión. Jesús, al hablar del agua viva, se refiere al Espíritu. Al decir que aún no había Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. El autor no afirma que el Espíritu Santo no existiera, porque se puede interpretar de esa forma. Porque dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo. El autor no afirma eso. Es más, en Juan ya había testificado que vio al Espíritu descender del cielo como paloma sobre Jesús. Que quien lo había enviado le dijo, sobre quien veas ese Espíritu descender y permanecer, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Esa está en Juan capítulo 1, versículo 33 y 34. Entonces, nos está diciendo que el Espíritu Santo no estaba en ese momento. Es importante dejar claro que aquí Juan vuelve a establecer esa conexión. Al hablar del agua viva, se refería al Espíritu. Este relato bíblico, hermano, este relato que estamos leyendo, 37 al 39, va dirigido a la comunidad post-resurrección, sobre una realidad pre-resurrecta. Explica que el Espíritu prometido aún no había sido dado a los seguidores de Jesús. En su discurso de despedida, Jesús promete a sus discípulos que enviará el Espíritu después de ser glorificado y regresará al Padre. Este Paracleto que hemos conocido, que hemos escuchado y hemos aprendido, les enseñará, el Espíritu de verdad les enseñará, les recordará todo lo que Jesús le había dicho, los guiará a la verdad plena, porque eso hace el Señor con nosotros, nos guía hacia la verdad plena. El Espíritu será la presencia constante de Jesús con sus discípulos, continuando su obra en ellos y en nosotros. Y a través de ellos, esta promesa se cumple la tarde del domingo de Pascua, cuando Jesús, resucitado, viene a sus discípulos, les infunde el Espíritu Santo y los envía en misión. A eso se refiere. A eso se refiere. Que todavía no ocurría lo que leyó el pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, ¿usted leyó Hechos 2? ¿Sí? De hecho, leámoslo de nuevo, hermano. Los primeros versículos. Hasta el versículo 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo,
y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. A eso se refiere el texto de Juan 7:39. A eso se refiere, al cumplimiento de la promesa del Señor, esa promesa del Espíritu Santo. Y podemos ver acá que las promesas del Señor son verdad. Cuando el Señor promete algo por medio de su palabra, se cumple. Y es por eso que nosotros debemos estar confiados en Él. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, pues aún no se había concretado Hechos 2, porque Jesús no había sido aún glorificado, ya había sido glorificado. Entonces, querido hermano, el Señor está hablando en esta fiesta tan importante del Espíritu Santo para aquellos que tienen sed. No es una sed física como lo decía al principio, sino que una sed espiritual. Y se acercan a beber del agua que Él ofrece. Y de aquellas personas correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir también el Señor con eso? Que será notorio. Que será notorio en nuestras vidas. Ante los ojos del mundo. Eso será notorio. Se podrá ver. Daremos testimonio al mundo sediento, que tiene sed, que quiere llenar ese vacío. Daremos testimonio nosotros de Cristo. Una vez que nosotros bebemos de esa agua y somos saciados y corre un torrente o corre algo en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, sin cesar. Es el Señor por medio del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Queridos hermanos, vamos avanzando y ya estamos pronto a terminar. Una breve conclusión. Jesús habla de esta promesa en la fiesta de los tabernáculos, que lo hablamos al principio, fue muy estratégico y los tiempos del Señor son perfectos. Entonces, más que estratégico, hay perfección ahí, hay planificación. Y no me refiero a una planificación sencilla como la que hacemos nosotros, sino que una planificación eterna, una planificación que viene antes de la fundación del mundo. Es una planificación que las tres personas de la Trinidad sin duda que se ponen de acuerdo y obran y operan juntos. Jesús habla de esta gran promesa en la fiesta de los tabernáculos. La promesa cumplida en la Pascua, según Juan, en Pentecostés. Juan interpreta las fiestas judías de nuevo a la luz de la revelación de Dios en Cristo. Todo lo que celebran las fiestas, la liberación, la presencia, la provisión de Dios, cobra un nuevo significado en el envío de Dios de su Hijo para habitar entre nosotros. ¿Usted cree que Dios habita entre nosotros, hermano? Amén. Importante creer eso, hermano. Importante creer que el Señor habita en nosotros. Cobra un nuevo significado. Y en el envío de su Espíritu para morar con nosotros para siempre, que eso es muy importante, para siempre. No es cuando estoy bien, no es cuando tengo salud, no es solamente cuando económicamente estoy bien, no es cuando me siento contento en la iglesia y siento algo especial. No, es para siempre. En escasez, en enfermedad, en muerte incluso, en todo tiempo el Espíritu Santo está en nosotros y es para siempre. Para que ríos de agua viva fluyan de nuestro interior a un mundo sediento como lo hablábamos recién. Pregunta, queridos hermanos, para que meditemos. ¿Estamos viviendo una vida rebosante del Espíritu o una fe estancada? ¿Estamos viviendo ese río de agua viva o estamos viviendo un pozo con agua estancada, llena de putrefacción, llena de conejos muertos como encuentra el hermano y tantas cosas que encuentra en esos estanques? Pregunta, ¿estamos viviendo una vida rebosada del Espíritu o una fe estancada? Otra pregunta,
¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo es nuestra relación? ¿Cómo llegamos a relacionarnos con Él? Otra pregunta, ¿es una experiencia doctrinal o una realidad a diario? ¿Es una experiencia doctrinal que nosotros almacenamos acá en nuestra mente, en nuestra biblioteca, o es una realidad diaria que nosotros vivimos, practicamos? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, que el Espíritu Santo nos ayude también, siempre nos dé dirección. Tres verdades eternas, hermano, nos deja estos textos. Jesús es quien sacia la sed espiritual del alma. El Espíritu Santo fluye en aquellos que creen y se acercan con fe. Tercero, esta promesa es para todos los que conocen como glorificado a nuestro Señor. Hoy día, hermanos, el mismo Cristo que estamos hablando de la Escritura, de la palabra del Señor, nos invita. Si tenemos sed, ven a mí y beba, dice, a ser saciados por Él. ¿Estás sediento? ¿Estamos sedientos? Hoy podemos beber del Espíritu que da vida, que da dirección, que da gozo y poder. Que el Señor pueda bendecir nuestras vidas, que el Señor pueda darnos directrices por medio de su palabra, por medio de su consejo sabio, y que tengamos claridad a qué agua acercarnos, qué agua beber. Sin duda que nuestro Señor Jesucristo es el agua en el cual nosotros somos saciados. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar para finalizar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, en esta hora por tu palabra, por tu consejo sabio, Señor. Porque tú, Señor, bendice nuestras vidas. Porque tú eres el agua, Señor, que queremos beber. Tú eres el agua que sacia nuestra sed. No queremos buscar distintas aguas, Señor, que son momentáneas, que sin duda que nos generará más sed. Así que, Señor, ayúdanos a poner la mirada en ti, a poder confiar en ti, a poder buscar de ti. Así que, Señor, te pedimos en esta hora, junto a mis hermanos, que tú bendigas nuestras vidas. Guárdanos, Señor, guárdanos de las tentaciones, guárdanos, Señor, del ofrecimiento del mundo. Guarda también a nuestros hijos, Señor, a los jóvenes, de buscar aguas, Señor, donde no corresponden, sino que saciarse de ti, Señor. Y a nosotros como padres también guiarlos, Señor, guiarlos siempre hacia la fuente, a la fuente de vida eterna que eres tú, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor.